¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? ¿Estamos listos? Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos esta mañana a este lugar. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno y seguirá siendo bueno. Antes de meditar en la palabra, quiero comentarles que el día viernes en Santa Rosa de Lima tuvieron una vigilia que me estaban comentando los hermanos, muy poderosa. La mitad de la iglesia eran amigos, para que tengan una idea cómo Dios se glorificó. No llegó la iglesia, pero sí llegaron los amigos. Alguien dice gloria a Dios. Y hubieron 9 almas para la gloria de Dios. Alguien glorifica el nombre que es sobre todo nombre. Qué bendición. Bendecimos la gloria de Dios y creemos que el año que viene va a ser un año de mucha cosecha. Yo no sé si alguien me apoya aquí y dice amén. Va a ser un año de mucha bendición. Ahí ustedes me avisan si se escucha mejor este micrófono o el otro. Voy a cambiarlo. Pero antes busque San Juan 15, Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 4. San Juan 15, 4. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Quítele brillo, hermano, porque eso va a hacer que chille. Así hablando en términos salvadoreños. San Juan 15, 4 y 5. No le quite mucho tampoco, porque si no deja encajonado. Aquí me escucho como que estoy en la cárcel. El versículo 4 dice de la manera siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que nos bendigas esta mañana con tu palabra. Prepara, Señor, cada corazón, prepara cada vida. Prepáranos, Señor, para que tu palabra encuentre lugar. Que nuestro corazón sea ese terreno, Señor, que tú has preparado. Así como el agricultor prepara antes de que llegue la lluvia. Señor, prepáranos en este día para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Hoy sí creo que se oye bien. ¿Cómo lo escuchan allá? Ok. El tema que quiero compartir con ustedes esta mañana: cómo permanecer en Él. Cómo permanecer en Él. O si usted quiere agregarle, cómo permanecer en Dios o cómo permanecer en Jesucristo. O cómo permanecer en su camino. Usted póngale el tema que usted quiere. Lo importante es que usted se lleve la esencia de este mensaje, que es: no se aparte de él por nada del mundo. Me alegro porque tenemos casa llena este día. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y bendito que quede para el olvido el mes de noviembre. Y entramos al mejor mes del año. Daniela dice amén, dice.
He aprendido de mí que siempre yo digo que el mes de agosto es el mejor mes del año. Pero este agosto no me fue bien, no recibí regalos, no recibí invitaciones, nada. Así que fue el peor. Así es que hoy voy a decir: diciembre es el mejor mes del año. Vamos a ver si en este mes nos va bien, ¿verdad? ¿Cómo permanecer en Él? En el texto que hemos leído, nuestro Señor Jesucristo nos deja bien claro algo: que si queremos tener una vida victoriosa, tenemos que permanecer en Él. Lo contrario a eso, es decir, lo contrario a una vida victoriosa, es una vida de derrota, es una vida de fracaso, es una vida de lamento. Y por eso Jesús, diga conmigo Jesús. No se han despertado, diga conmigo Jesús. Los que no fueron al carnaval, digan conmigo Jesús. Porque los que fueron van a decir María, pero los que no fueron, Jesús. Jesús es un signo de victoria en el cristianismo. No, como que todavía no. Jesús es nuestra victoria para el cristiano. Ahora bien, Jesús dice: separado de mí, y nada es nada. Entonces, porque hay gente que piensa que por el trabajo, que por el negocio, que por la cuenta, que por el título que ya tuvo, por esto, por lo uno y lo otro. Mis estimados hermanos, yo conozco a muchos profesionales que andan pidiendo trabajo. De hecho, en Estados Unidos, yo conocí al gerente de la Coca-Cola de ese tiempo, del 2000, al gerente de la Coca-Cola, que cometió un tremendo error, y por ese error le tocó quedarse en Estados Unidos. Y ese hombre se lamentaba, con títulos universitarios, trabajando conmigo allá de andar limpiando tragantes. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. No importa. Hay gente profesional, mis estimados hermanos, que están ganando el mínimo. Y hay gente que no tiene títulos y está ganando plata, que es de maravilla. ¿Pero por qué? Porque ha puesto a Jesús por encima de los títulos. Ha puesto a Jesús por encima de cualquier cosa. Porque ha entendido que separados de Dios nada podemos hacer. Y tomados de la mano de Dios podemos caminar aún encima de las aguas. ¿Alguien dice amén esta mañana? Pedro, del cual los políticos de aquel tiempo dijeron: ¿de dónde este hombre habla así? De esa manera. ¿Cómo es posible si este hombre no tiene letras? Cuando habla no tiene letras es que no era estudiado, era un analfabeto. ¿Y cómo es que este hombre habla así? Le dijo alguien, es que este anduvo con Jesús. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Andar con Jesús, cómo marca la vida al caminar con Él. Y la Biblia habla de que Pedro dicen que no es que no tenía dinero. No es que no tenía dinero, pero él entendió que comparado con Jesús, el dinero no es nada. Alguien dice amén. Por eso él le dice: no tengo plata ni oro. Como en ese momento lo más valioso era la plata y el oro. Entonces, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? La presencia de Dios. Él le dice: en el nombre de Jesús, extendió la mano al paralítico y le dijo: levántate y anda.
Y me gusta la actitud de ese hombre. Yo quisiera que esta iglesia, que todos aquí como cristianos fuéramos como ese paralítico, pero no para estar postrado, sino que dice la Biblia que cuando Pedro le dijo levántate y anda, dice que este hombre se levantó y comenzó a saltar y entró al templo danzando ante la presencia de Dios. Él entendió, dérselo fuerte a Dios. Él entendió algo que dice: entra por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, bendecirle porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando entendemos eso, podemos disfrutar la vida. Mis estimados hermanos, no importa si tenemos o no tenemos dinero. Entonces, como aquel corito que dice, va, no tengo dinero ni nada que dar, ¿verdad? Mis estimados hermanos, estamos en una época del año donde muchos cristianos tienden a apartarse del Señor. Es decir, contrario a lo que dice el tema, permanecer. O a lo que dice Jesús, permanecer en mí y yo en vosotros. Muchos cristianos, ya sea por horas extras, ya sea porque va a haber recorte en la empresa, y pues yo quiero quedar bien con el jefe, entonces de ahí me voy a quedar más tiempo, y por lo que sea, la mayoría de cristianos tienden a enfriarse espiritualmente. Y una vez que nos enfriamos espiritualmente, la tendencia es apartarnos de Él. Yo desde que vine a Cristo tuve una faceta de mi vida donde me enfrié. Y voluntariamente, así con estas palabras, dije: ya no quiero ser cristiano. Me voy a disfrutar otra vez el mundo. Pero en mí ha pasado algo que el Señor siempre me ha dicho: ¿acaso te mandas solito? Hay quienes que el Señor los deja, no sé, ¿verdad? Pero en mi caso no. Siempre que he querido hacer lo que a mí me da la gana, el Señor viene y me dice: ajá, como que te mandas solito, y me hace recordar a mi mamá. O sea que vas a hacer lo que vos querés. Y ya se imagina, no les cuento porque para qué vamos a entrar en ese tema. Entonces la mayoría de cristianos se desaniman, se emocionan por las luces navideñas, por los aguinaldos, por las vacaciones, por muchas cosas. Entonces se van perdiendo esa emoción con la que iniciaron el año, que este año sí es mi año de victoria, este es el año de bendición, este es mi año de esto, este año yo voy a leer la Biblia, este año yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo voy a servir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a ganar alma, yo voy a acompañar a los hermanos allá, yo voy a hacer esto. Pero solo se fue en palabras. Y ahí nos quedamos. Y poco a poco nos vamos enfriando espiritualmente. Ahora bien, ¿cómo puedo permanecer? Mis estimados hermanos, para permanecer, número uno, necesitamos tener un corazón agradecido. A veces la mayoría de cristianos de aquellos tiempos, de los anteriores, hablaban de poner reglas para que la gente no fuera al carnaval, y en el caso hacían vigilias y buscaban a tener su grupito una noche antes del carnaval hablando de San Miguel y todo. Y así, digamos, el día 24 y el día 31, para que no se emborrachen, hacen una cena en la iglesia y un convivio ahí para que... Y así, dice, de esa manera vamos a cuidar nuestra gente. Pero yo he entendido por la palabra de Dios
que la única forma de que nosotros podemos permanecer independientemente de nuestro ambiente, de nuestro contorno, es tener un corazón agradecido. No, como que no vinieron los agradecidos. Es tener un corazón agradecido lo que te va a hacer permanecer en Él. Cuando tienes un corazón agradecido por la salvación, por la sanidad, por el trabajo, por el matrimonio, por los hijos, por lo que has recibido de Él, tú no te vas a apartar de Él. Pero si estás mal agradecido, es decir, no agradecido, te vas a ir detrás de lo que sea. Entonces la clave para no apartarnos del camino de Dios es tener un corazón agradecido. Voltea a ver al que está a la par y pregúntele: ¿cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo está tu corazón con Dios? El Salmo 104 dice lo siguiente: entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Con un corazón agradecido, usted va... hay gente que tal vez le tocó trabajar en el carnaval. Posible, los que trabajan en publicidad y algunas cosas, a veces a mí ya me han dicho: hermano, mire, si le vienen a decir los hermanos, vea, que me vieron en el carnaval, es porque me toca andar con el carro sonoro. Allá es porque me toca, pues, esto y lo otro. Entonces, así que no se vaya a extrañar. Entonces, más bien yo le digo: véame ahí todo el ambiente. ¿A quiénes ve por ahí? No, yo no ando haciendo eso, hermano. La salvación es personal, ¿sí o no? Desde aquí se les va a predicar palabra de Dios. Si usted quiere la toma y si no la deja. A mí hay hermanos que me han dicho: hermano, qué fuerte estuvo ese mensaje. Gloria a Dios, le digo. Cuando a mí me dan un plato de comida fuerte, con ese plato de comida yo almuerzo y ceno. Ya no tengo necesidad de cenar. Lo mismo pasa en la palabra. Cuando la palabra ha sido fuerte, es decir, es un plato de comida fuerte, usted tiene para 24 horas. Usted tiene para 48 horas o 72 horas alimento en su vida. ¿Alguien dice amén? Uno de los principales motivos para permanecer en los caminos de Dios tiene que ser la gratitud que hay en nuestro corazón. Si hay gratitud en nuestro corazón, entonces vamos a permanecer en el Señor. Una vez que usted se le olvide eso, usted ya echó a perder su bendición, no la bendición de Dios. La bendición de Dios dice que esa es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quien se va a poner triste son los que se apartan de la bendición de Dios. Pero la Biblia habla de que en el caso de los que permanecen en el Señor, pueden pedir todo lo que quieran. Es decir, la bendición del cielo está abierta para los que permanecen en Él. Pero para los que se apartan, la Biblia dice: lejos está Jehová de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que permanecen en Él. La palabra impío, aunque a veces va dirigida a los no cristianos, mis estimados hermanos, está más enfocada en los que se apartan del camino de Dios que en los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios la Biblia le llama incrédulos, porque no han creído. Pero el caso del impío es aquel que ha creído pero se ha apartado. Para ellos es esa palabra. Ahora bien, tiene que haber, le dije, gratitud en nuestro corazón. En otras palabras, tenemos que reconocer que todo lo bueno viene de nuestro Señor,
para nuestra vida. Lastimosamente, a muchos rápidamente se nos olvida todo lo que Dios ha hecho a favor de nuestra vida. El ser humano tiene un gran problema, y es que es olvidadizo. Se nos olvida rápido. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel que no olvidara lo que Dios había hecho con Faraón, que no olvidara lo que Dios había hecho en el camino. ¿Por qué? Porque se nos olvida rápido. Es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a no olvidar todas las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros. Y el Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese versículo comienza diciendo: bendice a Dios. Si hay gratitud en ti, si todavía no se te ha olvidado lo que Él ha hecho por ti, bendícelo. Bendice su nombre, glorifica su nombre, exalta tu nombre. Pero también dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos beneficios ha hecho Dios en toda su vida? ¿Qué número me daría usted? Yo le diría que no podemos contar sus obras. No las podemos contar. Y yo lo puedo comparar con lo que Dios le dijo a Abraham. Le dice: tú quieres descendencia, tú quieres bendición. Sí, pero yo no la veo. Le dijo: sal de tu tienda, es decir, de tu casa, porque el techo no te deja ver. Ahora le dice, una vez que él ha salido de su casa, él le dice: cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Luego yo no sé si en visión o es que estaban en la Costa del Sol, es decir, ahí a la orilla de la playa. Ahora le dice: cuenta la arena que está a la orilla del mar. ¿Usted lo puede contar, hermano, eso? Le dijo: así será tu descendencia. Yo no sé si esta mañana estamos los descendientes de Abraham en la fe aquí. Porque en la fe dijo Jesús que somos descendientes de Abraham. Ya no somos descendencia de ¿cómo es que se llama? De Adán, ¿verdad? Ahora somos descendientes de Abraham. ¿Alguien dice amén? Entonces Él nos dice: no olvides ninguno de tus beneficios, que no se te olvide lo que Dios ha hecho en estos 11 meses de este año. Que no se te olvide, para que no vayas a ir detrás de cualquier cosa en este mesecito que falta y venir apareciendo en enero. Ay, si es que Dios te permite. Porque yo le voy a contar algo que vieron estos ojos. Un 31 de diciembre, a la hora de la reventazón, en aquellos tiempos, los que teníamos armas de fuego acostumbrábamos a pam, 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 pam. Mire, hermano, yo no sé si fue una de las balas de nosotros, de los que estábamos ahí, o fue bala de otro, porque como a esa hora todo mundo disparando, al ratito vemos que uno que está ahí con nosotros, y él desgraciadamente, él no participó en eso. Él no andaba arma. Si los que teníamos ahí solo éramos como 3 del grupo, pero también nosotros las habíamos tirado al aire. La cuestión es que no sabemos si una de esas o de otro lugar le cae aquí. Lo que la gente le llama bala perdida. Pero esa no es perdida, se perdieron todas las demás, menos esa que cayó ahí.
¿Y qué pasó? Ustedes los veo a la expectativa. ¿Y qué pasó? ¿Le rebotó? ¿Cuál le rebotó? Hasta ahí nomás llegó. Hasta ahí nomás llegó. Murió. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces uno no necesita salir de la casa, hermano, para que pase una desgracia, para que suceda algo. Así que mejor permanezcamos en Él. Número 2. Para permanecer, necesitamos ser buenos soldados de Jesucristo. ¿Alguien se identifica con esta palabra? Sí, solo como 3. Amén, 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 amén. Dice el apóstol Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La mayoría hemos leído esa escritura, pero tal vez no sabemos qué es lo que significa. Y penalidades significa compartir sufrimiento juntos. ¿A dónde está Pablo cuando le escribe esta carta a Timoteo? En la cárcel. Diga conmigo, en la cárcel. De hecho, creo que en esta carta el apóstol Pablo le dice a Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Por qué iba a ser sacrificado? Por el evangelio. Entonces él le dice a Timoteo: tú pues, porque en el año 56 creo que era, 56 por allí, 56, 57 si no me equivoco, en esos 2 años hubo una persecución fuerte para la iglesia cristiana. Llegó al poder un hombre que se llamaba Nerón. Por eso se ha fijado que la mayoría de que tienen perros bravos le ponen Nerón, ¿verdad? Es que tenía cara de perro ese tipo. Se inventó y la historia está al alcance de cualquiera de ustedes que ande un teléfono. Ahí está la historia que le puedo mencionar brevemente. Se inventó el tipo, mandó a quemar el Coliseo Romano, que era una obra de arte, o sea, una de las mejores obras de arte de aquel tiempo. Mandó a quemar el Coliseo Romano y le echó la culpa a los cristianos para desatar una persecución. Y si usted investiga se va a dar cuenta que ese tipo fue despiadado para asesinar cristianos. Entonces eso estaba pasando cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, donde Timoteo, la iglesia se le estaba yendo y él estaba quedando solo quizás. Entonces él se preocupó y dijo: ¿y ahora qué voy a hacer? Como dijo el Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Estarán diciendo: hermano, no fue el Chapulín Colorado quien lo dijo. Entonces viene Pablo y le dice: tú no tengas miedo, tú no tengas temor, sufre penalidades. Entonces es compartir sufrimientos juntos. Esta palabra, penalidades. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo decir a usted? Usted me podrá decir: hermano, fíjese que estoy pasando esto, que estoy pasando aquello, que aquello otro que me ha venido detrás de una otra. Y yo le voy a decir: bienvenido, hermano. Sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le estoy diciendo? Yo también lo estoy sufriendo. No es el único. El apóstol Pedro escribe, creo que en su segunda carta o en la primera, usted búsquelo, lo que sí Pedro lo escribió, y él dice que todos los hermanos en el mundo están pasando tribulaciones. Todos. Entonces usted no puede decir: soy la única, soy el único. No, el apóstol Pablo para esta mañana a esta iglesia que no está sufriendo lo que estaba sufriendo en ese tiempo con el Imperio Romano, nos dice: sufran penalidades ante la tentación de lo que está dando este mundo.
de lo que te puede otorgar este mundo, sufre. Que la palabra sufrir podríamos aplicarla con resistir. Resiste, aguanta, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Alguien dice gloria a Dios. En Guatemala, país vecino de nosotros, centroamericano, en Guatemala hay un grupo de fuerzas especiales que se llaman los caibiles. Levanten la mano si alguien los ha oído mencionar. Se conocen los militares, ¿verdad? Solo vi que los que conozco que han sido militares levantaron la mano. Esas son las fuerzas especiales de Guatemala, pero ellos han ganado diferentes premios, han sido los mejores de Centroamérica y en determinado momento han llegado a ser las mejores fuerzas especiales de América, aunque usted no lo crea. En ellos son conocidos como comandos de montaña. Esta gente, mis estimados hermanos, este ejército, son soldados especialmente preparados para toda situación. Para toda situación. En El Salvador, el grupo de fuerzas especiales que hay a nivel nacional se llama GOES, y dentro de los GOES hay otros grupos, no sé si todavía existen, como Hacha, bueno, dentro de la Fuerza Aérea creo que hay 3 grupos de fuerzas especiales, pero hablemos de los GOES, son las fuerzas especiales de acá de El Salvador. Y por ejemplo, a ellos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en la ofensiva del 89, en el Hotel Sheraton, El Salvador, secuestraron a varios embajadores ahí. Y ese grupo, uno de esos grupos, fueron los que liberaron a todos estos embajadores sin que nadie sufriera un daño, tanto de las fuerzas especiales como los embajadores, su seguridad y su familia. De la misma manera, este grupo de caibiles, mis estimados hermanos, ellos no son soldados normales. Es decir, un soldado normal hace misiones normales, pero un soldado especial cumple misiones específicas. Es decir, donde no pueden entrar los normales, ahí entran los especiales. ¿Por qué lo quiero llevar a esto? Mire, los caibiles no son soldados normales. Los caibiles son catalogados como los mejores de las fuerzas especiales de Centroamérica. El lema de ellos es: si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame. Ese es el lema de ellos. La palabra tal vez apremio, tal vez no es muy común, ¿verdad? Oír, pero la palabra esa es decir, si me detengo, repréndeme y dime, date prisa. Tenemos que cumplir pronto esa misión. Por eso es: si avanzo, sígueme. Vamos bien. Si me detengo, aprémiame. Es decir, no me dejes. No me dejes. Ahora, si quiero retroceder, entonces mátame. El lema que teníamos en el grupo donde yo andaba se llamaba vencer o morir. ¿Qué significa? Ahí no había esta prevención: si retrocedo, mátame. No, hermano. Cuando veíamos que alguien se iba quedando, en lugar de que lo agarrara la guerrilla, mejor nosotros lo matábamos. Y ayer le llegaba en la casita: murió por la patria en la caja, ¿verdad? Y todo. Ahora bien, usted me dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Ser un buen soldado de Jesucristo es aquel que, a pesar de las penalidades, es decir, sufrimientos, a pesar de los problemas, a pesar de las críticas, a pesar de las debilidades de los demás, he decidido no volver atrás. ¿Alguien dice amén? Si otros retroceden, yo no voy a retroceder,
Para el que retroceda, ¿sabe qué dice la Biblia? El apóstol Pedro lo escribe: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que retrocedo, por eso Hebreos dice: si retrocedo, no agradará mi alma a Dios. Vinieron los soldados valientes de Cristo esta mañana. Un buen soldado tiene su mirada puesta en el objetivo. Y un buen soldado de Jesucristo tiene la mirada puesta en Jesucristo. Alguien dice amén. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongamos nuestra mirada en nuestras debilidades o en las debilidades del hermano, porque mucha gente dice: si él lo hace, yo también lo voy a hacer. Por ejemplo, aquí hubo un tiempo que vivimos en esta iglesia donde decían: si los líderes tienen a su esposa y tienen 2 amantes, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y comenzaron, y se hizo un desorden aquí. Vivimos un tiempo aquí de sodomismo. Pero el buen cristiano va a decir: que lo haga él. Que lo haga él. Y de hecho, yo cuando me han preguntado: hermano, ¿y usted qué considera? ¿Usted quiere hacerlo también? No, pues sí, pero es que mire, no, si quiere hacerlo, dele. ¿Y será que me va a perdonar el Señor? ¿Y qué dice la palabra? Como Jesús le dice a aquel hombre, ¿va? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué dice la palabra? Le dice. ¿Qué dice la ley? Que hay gente que pregunta: pastor, ¿y será que me puedo tomar una cerveza y no es pecado? ¿Qué dice la Biblia? Pero es que la Biblia no dice. De hecho, la Biblia dice que no nos emborrachemos, pero una cerveza no es emborracharse. Yo me puedo tomar 6, un six pack, y no me pasa nada, yo manejo tranquilo. Que le hagan la prueba de antidoping, a ver si tranquilo con 6 cervezas. Con 2 le pasa de 100, hermano. Con 2. Y si el policía es turbio, con una cerveza se lo lleva a Bartolina y le quitan la licencia. Si las leyes terrenales dicen que no, ¿usted qué cree? ¿Que la ley del cielo va a decir que sí? No. Y todo, entonces, que lo hagan todos, pero usted siga adelante. Pero mire, hermano, se van quedando todos. Sigamos adelante. En una ocasión a nosotros nos pasó que el oficial que andaba a cargo, lo acababan de enviar a la unidad de nosotros. Yo no sabía que él era cristiano, hasta después nos dimos cuenta que él era cristiano, pero lo malo es que él no había aprendido la Biblia. Y él, cuando vio la cosa seria, él se quedó atrás y él no avanzó. Entonces, y como yo andaba un grupo, entonces el grupo me dice: ¿qué hacemos? No, nosotros démosle, hay que se quede. No le quisimos hacer el favor ahí, ¿verdad? Y ponerle uno en la cabeza, pero ahí lo dejamos. Después él renunció voluntariamente. ¿Y todo? Entonces nosotros vámonos, le digo. ¿Y todo? Entonces de repente nos damos cuenta que él, con el grupito que él andaba, lo tenían rodeado. Y nos tocó volver a defenderlo nuevamente. Entonces, pero en ese caso, porque las reglas eran pero en este caso, mis estimados hermanos, la salvación es personal. ¿Alguien lo sabe eso? Que mire que mi esposa, ay, deje a su esposa. Que mire que mi esposa, ay, déjelo. Que mire que mis padres, ay, déjelos. La salvación es personal. No pongamos nuestra mirada en nuestras debilidades ni en las debilidades del hermano, sino en el galardón que nuestro Señor Jesucristo tiene preparado para cada uno de nosotros.
Hebreos 11:26. Aquí estamos hablando, esta palabra está hablando de Moisés. Teniendo por mayor riqueza el vituperio es el sufrimiento, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no sabía quién era Jesús, pero en el Espíritu había recibido, y dice que su mirada estaba puesta en la salvación de Dios, que es en Jesucristo. Entonces él tenía puesto en su galardón, él lo ve como un premio. Número 3, necesitamos ser sabios para reconocer que no vale la pena apartarnos de los caminos del Señor. Tenemos que ser sabios y no necios. De hecho, la palabra así nos dice, mis estimados hermanos, que no seamos necios y que veamos los tiempos. Si hablamos en qué tiempos estamos viviendo, ¿estamos viviendo los tiempos finales, sí o no? Solo 3, amén. A raíz de todo lo que están pasando en el mundo, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos, sí o no? Entonces, la Biblia dice que cuando veamos que esas cosas sucedan, que levantemos nuestra cabeza al cielo, porque vuestra redención, ¿qué dice? Está cerca. Entonces ahora, mis estimados hermanos, en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y más adelante, si usted lee el siguiente versículo, el siguiente versículo, el 22, se podrá dar cuenta que ese versículo es fuerte, fuerte. Creo que habla del perro, creo que habla del cerdo. Entonces que el cerdo lo bañan y lo suelta y se va a meter al lodo nuevamente. Y así dice, es aquel que vuelve atrás. Entonces no hay nada bueno en volver atrás. Tenemos que tener bien claro que no es lo mismo los errores que cometimos en nuestra vida por ignorancia, porque no conocíamos al Señor, porque no conocíamos su palabra, a los errores que cometemos ya teniendo conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que el apóstol Pedro aquí nos está diciendo es que anteriormente cometimos errores, pero Dios los pasaba por alto. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra. Pero ahora que la conocemos, ahora que sabemos que volver atrás no nos va a traer nada bueno, dice que en Hebreos, dice que lo único que le queda a una persona que voluntariamente peca, conociendo la verdad, dice que es como aquel que viene y pisotea la sangre de Jesucristo. Y dice que no hay otra cosa no más que una horrenda condenación de juicio. El que peca voluntariamente. Eso. Y como el apartarse, usted me puede decir, porque hay hermanos que a mí me han dicho: mire, hermano, yo no me congrego, pero no, pues yo no le soy infiel a mi esposa. No, mire, yo no esto, no aquello, lo uno y lo otro. Porque la gente piensa que apartarse del camino de Dios es solo fornicar, adulterar, matar y en fin, lo que usted clasifica como pecado. Mis estimados hermanos, una vez que uno se enfría, poco a poco uno comienza a cometer pecados de diferentes índoles. Y como la Biblia habla de que Él viene por una iglesia
que está en comunión con Él. ¿Qué significa? Que si tú no estás en comunión, entonces no te vas a ir en el arrebatamiento. Por eso Hebreos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué está diciendo? Que si tú no te congregas, no estés esperando arrebatamiento. No, solo vas a tener la noticia de que los extraterrestres, porque esas van a ser las noticias, los extraterrestres se llevaron. Menos mal, van a decir los que se quedaron. Menos mal que yo no estaba ahí en eso, porque me hubieran llevado los extraterrestres. ¿Cuál extraterrestre? Va a ser la presencia del Espíritu Santo, que el apóstol Pablo dice que de los 4 puntos de la tierra va a recoger a los escogidos para llevarlo en las nubes. Y en las nubes desciende el Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo llevará para estar con Él para siempre. Lucas 12:48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué significa? Yo no voy a levantar la mano. Si usted quiere, la levante. Levanten la mano lo que para ustedes consideran que la salvación es algo poquito. Ahora levantemos la mano lo que consideramos que la salvación es algo grande. Entonces dice: al que se le ha dado mucho, es decir, te dieron la salvación, estuviste perseverando, pero te apartaste, porque la salvación es: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que estuvo un tiempo, sino el que persevere hasta el final, ese será salvo. La salvación no es algo poquito. Cuando volvemos atrás voluntariamente, después de haber conocido y experimentado la bondad y misericordia de nuestro Señor, quedamos expuestos a la ira de Dios y a la manifestación de su disciplina para nuestra vida. Proverbios capítulo 3 versículo 12 dice lo siguiente: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo que acabo de mencionar junto a este versículo nos está diciendo que no todos son hijos. El hijo acepta la disciplina, pero el que no la acepta, este se aparta. Porque hay mucha gente, y yo podría ser uno de los que estamos aquí, que por un correllazo, hablando en el lenguaje salvadoreño, con un correllazo de Dios estoy aquí. Pero hay muchos que lo que hace que cuando se les castiga, es decir, se disciplina, Dios los disciplina, lo que hacen es irse al mundo. Se molesta. Levántenme la mano los padres que los hijos se han molestado cuando les ha pegado. Levanten la mano, quiero ver. A los demás le dice: mami, pégame más, dame más, mami, dame más. Papi, pégame más, ¿verdad? ¿Cuál zapato? Todos nos molestamos cuando nos pegan, hermano. ¿Sí o no? El apóstol Pedro dice que la disciplina no es agradable en el momento, que a nadie le gusta la disciplina, pero la disciplina es la que te corrige, es la que nos corrige. ¿Alguien dice amén? Finalmente, levántese de su asiento, por favor. Finalmente,
La decisión está en cada uno de nosotros para permanecer firmes en el camino de Dios o apartarnos del camino de Dios. Solo le voy a decir lo que dice el apóstol Pablo para los que quieren permanecer. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos, ¿están los hermanos en Cristo aquí? Vuelvo a repetir, ¿vinieron los hermanos en Cristo esta mañana? Entonces para nosotros es esta palabra. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es lo que el Señor te dice esta mañana para que te motives. Hermanos amados, el apóstol Pablo entendía ese lenguaje del amor. Hermanos amados, está siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que estás haciendo para su obra, para su reino, para tu iglesia, no es en vano. No es en vano. El Señor viene en Apocalipsis, dice que Él viene, pero también dice que viene su galardón con Él, para recompensar a cada uno. Esto es para la iglesia, para recompensar a cada uno, no al grupo de asistencia, no al grupo de cocina, no al grupo de vigilancia, no, para recompensar a cada uno según haya sido su obra, sea buena o sea mala. Es decir, que van a haber dos tipos de galardones: uno para los buenos y otro para los malos. En la parábola de los talentos también está escrito. Dice que a uno le dio 2, al otro le dio 5. Al que le dio 2, trabajó y los multiplicó y hizo ¿cuánto? 4. Al que le dio 5, trabajó y multiplicó y los hizo ¿cuánto? 10. Pero dice que al que le dio 1, no trabajó, no lo multiplicó, no hizo nada. ¿Y qué pasó? Ese 1 se lo quitó y se lo dio ¿a quién? Al que tenía 10. Y él dice: y a este perverso, malvado, así le llama el Señor, que no trabajó, Él le dice, aunque sea, se lo hubiera dado a los banqueros, y aunque sea los intereses, me hubieses tenido. ¿Qué significa? Que al Señor le gusta que trabajemos y que ahorremos. Aunque sea los intereses, me hubieses tenido. Pero por cuanto no lo hiciste, le dijo: quítenselo y átenlo, es decir, amárrenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Y Jesús dice: y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, o sea que los que vamos solo a calentar, sí, a las iglesias, ¿vamos a tener problemas con el Señor? Sí. Sí. Porque el Señor dejó su trono de gloria, se despojó a sí mismo, dejó el tercer cielo y se vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en gratitud, como aquellos 10 leprosos, que uno regresó, uno, y solo ese uno, dice la Biblia,
que el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Los otros 9 no. Recibieron beneficio del cielo de Dios, del reino de Dios, perdón. Recibieron beneficio del reino de Dios, la sanidad, pero no recibieron la salvación, porque no regresaron a darle gracias. Es decir, porque no había gratitud en el corazón. Pues así de sencillo iniciamos con eso este mensaje: que la persona que permanece es aquella que está llena de gratitud. Es que reconoce lo que Dios ha hecho por nosotros, reconoce lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por su Hijo Jesucristo. Cuando reconocemos eso en nuestro corazón, no hay otra cosa no más que gratitud. Cierra tus ojos y piensa mientras los hermanos cantan. Piensa por un momento: ¿dónde estarías en la eternidad sin Jesús? Piénsalo, para que medites y valores lo que Jesús dijo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis.